La ingeniería ha sido desde siempre una de las grandes herramientas con las que el ser humano ha cambiado el mundo que lo rodea. Desde las primeras civilizaciones existió ese impulso casi natural de ir más allá, de levantar estructuras que parecían imposibles y de desafiar lo que la naturaleza imponía como límite. Hoy vivimos una etapa distinta, una era donde los megaproyectos ya no pertenecen a la imaginación, sino a la realidad cotidiana. Trenes que se deslizan en el aire, puentes que parecen flotar entre las nubes, túneles que atraviesan mares y torres que rozan el cielo. Lo que estás a punto de descubrir no solo impresiona, cambia por completo la forma de entender nuestro mundo. Wuhan, Skyrail, China. Las ciudades del mundo se están quedando sin espacio. Las calles están saturadas, los metros a veces no dan abasto. ¿Y qué hacemos cuando ya no podemos expandirnos hacia afuera ni excavar más profundo? La solución parece simple: construimos hacia arriba. En el centro de China se encuentra el Skyrail, un tren que no toca el suelo. Suspendido a más de 30 pies en el aire, este tren se desliza por ríos, edificios y tráfico como si flotara, creando una capa completamente nueva de movimiento urbano. Este sistema, completamente autónomo, está guiado por sensores e inteligencia artificial, lo que permite mantener el equilibrio con una precisión milimétrica. Sin lugar a dudas, el Skyrail es un experimento masivo de movilidad tridimensional, una muestra de cómo las ciudades del futuro crecerán hacia el cielo. Este tren no solo es funcional, sino que también tiene un diseño impresionante. Sus ventanas de vidrio, que van desde el techo hasta el piso, ofrecen una vista panorámica de la ciudad, y en algunas secciones, los paneles transparentes en el suelo permiten ver directamente hacia abajo mientras te desplazas por el aire. Sin duda, un avance tecnológico que redefine la experiencia del transporte urbano. El Puente Dorado, Vietnam. Ubicado en el centro de Vietnam, a casi 1.400 metros sobre el nivel del mar, el Puente Dorado se erige como una de las maravillas arquitectónicas más impresionantes del mundo. Imagina caminar entre las nubes, rodeado de niebla, y de repente ver aparecer dos enormes manos de piedra que emergen de la montaña, sosteniendo un puente dorado como si fueran guardianes ancestrales. Este puente no es solo una estructura de acero, es una obra maestra de la ingeniería que juega con la naturaleza de una manera única. La textura antigua de las manos de piedra oculta una tecnología de vanguardia, lo que hace de este puente un símbolo de la perfecta armonía entre lo antiguo y lo moderno. Este puente no solo ha capturado la imaginación de los turistas, sino que ha redefinido lo que entendemos por arquitectura paisajística. Es una estructura que parece sacada de un cuento de hadas, pero que, sin embargo, se mantiene firme en la realidad, mostrándonos que los límites de lo que podemos construir son mucho más amplios de lo que imaginamos. Sang, el Museo del Futuro, Dubái. Dubái siempre ha sido un lugar de innovaciones extraordinarias, pero el Museo del Futuro lleva este concepto a un nivel completamente nuevo. Su estructura no parece ser un edificio convencional, sino una pregunta hecha de acero y luz. Con una forma de anillo hueco y un vacío central, el Museo del Futuro simboliza un futuro aún no escrito, lleno de posibilidades infinitas. En su exterior, la caligrafía árabe no solo decora, sino que también funciona como ventanas que filtran la luz, añadiendo un toque místico a la estructura. Este museo no se dedica a mostrar el pasado, sino a proyectarnos hacia el futuro, con exposiciones que abarcan desde la inteligencia artificial hasta la restauración del planeta. Es un lugar que no solo se visita, sino que se vive.
Al caminar por sus pasillos, te sientes como si estuvieras caminando en el futuro. Un futuro lleno de promesas y desafíos. Y sin duda, el Museo del Futuro es un claro ejemplo de cómo la ingeniería y la tecnología pueden ser las bases para imaginar un mañana mejor. El puente Beipanjiang-Duge, China, donde la ingeniería toca el cielo. El puente Beipanjiang-Duge, en el suroeste de China, es una de las mayores proezas de la ingeniería moderna y durante años fue reconocido como el puente más alto del mundo. Suspendido a más de 560 metros sobre un cañón profundo, cruza el río Beipanjiang en un entorno montañoso tan extremo que parece imposible que una estructura humana pueda existir allí. Durante su construcción, el desafío no fue solo la altura, sino el aislamiento total del terreno. Los ingenieros tuvieron que transportar acero y materiales a través de sistemas de cables suspendidos sobre el vacío, trabajando en condiciones donde el error no era una opción. Cada tramo del puente fue ensamblado con precisión milimétrica, desafiando tanto la gravedad como la geografía. Hoy, este puente ha transformado radicalmente la vida en la región. Lo que antes requería horas de trayectos peligrosos por carreteras de montaña, ahora se recorre en apenas minutos. Cruzarlo produce una sensación única. El vacío bajo los pies, el viento golpeando la estructura y la impresión de flotar entre la tierra y el cielo. Más que una vía de transporte, el puente Beipanjiang-Duge es un símbolo del ingenio humano. Representa la capacidad de superar los límites impuestos por la naturaleza y demuestra que, incluso en los paisajes más hostiles, la visión y la determinación pueden convertir lo imposible en realidad. Es una línea suspendida en el aire que redefine nuestra percepción de hasta dónde puede llegar la humanidad. Número 5. Seven Mile Bridge, Estados Unidos. En medio de los cayos de Florida, el Seven Mile Bridge se extiende como una línea firme sobre un mar que cambia de color a cada hora del día. Son más de 10 kilómetros sobre aguas abiertas, y al recorrerlo se tiene esa sensación difícil de explicar, avanzar suspendido entre cielo y océano, con el horizonte siempre al frente y casi ningún punto de referencia alrededor. El puente que vemos hoy no fue el primero en ocupar este lugar. En los años 80 se construyó la estructura actual para reemplazar al antiguo viaducto ferroviario, una obra histórica que aún permanece en paralelo. Ese viejo puente, hoy convertido en paseo peatonal, funciona como un recordatorio silencioso de otra época y de cómo esta ruta ha evolucionado con el tiempo. Más allá de su apariencia sencilla, el Seven Mile Bridge está pensado para resistir condiciones que pondrían a prueba a cualquier otra infraestructura. Huracanes, vientos intensos y oleajes fuertes forman parte de la realidad habitual de esta zona. Por eso se recurrió a hormigón reforzado y a pilares profundamente anclados, diseñados específicamente para soportar un entorno tan exigente como impredecible. Lo interesante es que aquí la ingeniería no intenta imponerse al paisaje, sino convivir con él. No hay grandes gestos ni adornos innecesarios, solo una estructura clara, funcional y resistente, que cumple su tarea sin llamar la atención. Y quizá por eso mismo resulta tan memorable. El Seven Mile Bridge no se limita a conectar islas. Conecta tiempos, historias y experiencias. Es un tramo de carretera donde la técnica, la memoria y la naturaleza se encuentran, y donde uno entiende que a veces las obras más impresionantes son las que saben mantenerse en equilibrio con lo que las rodea. Seix, la esfera, Las Vegas. En el corazón de Las Vegas, una esfera gigantesca se alza en medio del desierto como una de las obras de ingeniería más espectaculares de la era moderna. La esfera de Las Vegas no es solo un edificio, es una experiencia inmersiva.
Con 366 pies de altura y 516 pies de diámetro, esta estructura está recubierta por más de 1 millón de luces LED, lo que la convierte en un espectáculo visual que puede ser visto desde kilómetros de distancia. Su interior alberga una pantalla envolvente 16K que proyecta imágenes de una calidad nunca antes vista, y un sistema de audio direccional que permite que diferentes personas escuchen sonidos distintos al mismo tiempo. No es solo un lugar de entretenimiento, sino un vistazo a cómo la tecnología de vanguardia puede transformar la experiencia humana. Este megaproyecto es la puerta a una nueva era de entretenimiento y tecnología, donde la interacción del público con el espacio va mucho más allá de lo convencional. Imagina estar rodeado de imágenes tan nítidas que te transporten a otro mundo, mientras el sonido se ajusta perfectamente a tu posición. ¿No es eso un adelanto de lo que nos depara el futuro? Delta Works, Países Bajos. Los Países Bajos son un país que vive bajo el nivel del mar. Aproximadamente una cuarta parte de su territorio está por debajo de la línea costera, lo que hace que la amenaza de inundaciones sea una preocupación constante. Sin embargo, en lugar de resignarse, los ingenieros y científicos holandeses decidieron tomar cartas en el asunto y crear el sistema de defensa contra inundaciones más complejo jamás construido. El Delta Works es un conjunto de barreras móviles que se cierran cuando el mar amenaza con invadir las tierras bajas, protegiendo de manera efectiva la costa sin dañar los ecosistemas locales. Este megaproyecto no lucha contra el océano, sino que coopera con él, trabajando en armonía con la naturaleza para mantener a salvo las tierras bajas del país. Con ingenio, determinación y un profundo respeto por el medio ambiente, el Delta Works se ha convertido en un símbolo de cómo la ingeniería puede ser utilizada para proteger en lugar de destruir. Este sistema no solo representa un avance en tecnología y arquitectura, sino que también subraya la necesidad urgente de adaptarnos al cambio climático y trabajar con la naturaleza en lugar de tratar de dominarla. Número 8. El Puente Nampu, Shanghái. En Shanghái hay estructuras que no se olvidan fácilmente, y el Puente Nampu es una de ellas. Basta verlo desde el aire para entender por qué. Su rampa en espiral dibuja un remolino perfecto de concreto, casi hipnótico, que se ha convertido en una imagen inseparable de la ciudad. Inaugurado en 1991, el Nampu llegó en un momento clave. China empezaba a abrirse al mundo y Shanghái necesitaba soluciones reales para moverse mejor sin colapsar su centro. Este puente nació con una misión clara: conectar ambos lados del río Huangpu de forma eficiente sin invadir un espacio urbano ya saturado. No era un proyecto para lucirse, era ante todo una respuesta práctica a un problema urgente. La famosa espiral no es un capricho estético. Fue pensada para que los vehículos ganaran altura de manera progresiva, ocupando el mínimo espacio posible en una zona donde cada metro cuenta. Es ingeniería aplicada con cabeza fría, de esa que no grita, pero funciona. A esto se suma su estructura atirantada, sostenida por un pilar que supera los 150 metros, una declaración silenciosa del nuevo ritmo de crecimiento industrial y arquitectónico de la ciudad. Cuando cae la noche, el Nampu cambia de carácter. Las luces recorren la espiral, el tráfico fluye sin pausa y el conjunto se transforma en un patrón circular que parece vivo. No sorprende que sea uno de los lugares más fotografiados de Shanghái. El puente Nampu demuestra que, cuando se entiende bien el contexto, una solución técnica puede convertirse en un símbolo urbano con alma. Devini, Pan Jumeirah, Dubái. Dubái es conocida por su capacidad para crear lo que otros consideran imposible. Y uno de los ejemplos más asombrosos de esto es Pan Jumeirah, una isla artificial en forma de palmera que es tan grande que puede ser vista desde el espacio.
Esta impresionante creación fue desarrollada a partir de miles de millones de toneladas de arena y roca que fueron colocadas con una precisión satelital. No solo ha transformado la costa de Dubái, sino que también ha creado un lugar único donde se combinan el lujo, el turismo y la ingeniería. Palm Jumeirah es una de las muchas islas artificiales que se han creado en Dubái, pero su tamaño y ambición la convierten en un emblema de lo que la humanidad puede lograr cuando desafía los límites de la ingeniería. Este megaproyecto no solo es un logro arquitectónico, sino también un ejemplo de cómo la tecnología y la innovación pueden cambiar el curso de la historia. Palm Jumeirah demuestra que no hay límites para lo que podemos hacer cuando combinamos la visión humana con la ingeniería avanzada. TEN, Puerto de Shanghái, el corazón del comercio global. El puerto de Shanghái es un coloso de la ingeniería moderna. Con una capacidad de manejar más de 40 millones de contenedores al año, este puerto es el corazón del comercio mundial. Lo más impresionante de este megaproyecto es su automatización total. Las grúas sin conductor y las operaciones que funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, permiten que el puerto opere con una eficiencia sin igual. A través de un sistema de logística y transporte altamente optimizado, Shanghái ha logrado posicionarse como uno de los puertos más importantes del planeta. Este proyecto no solo es un ejemplo de ingeniería avanzada, sino también de cómo la tecnología puede transformar el comercio global y mejorar la cadena de suministro internacional. Nos demuestra que, incluso en un mundo tan globalizado, el avance de la tecnología puede hacer que los procesos sean más rápidos, más eficientes y más sostenibles. Es un ejemplo claro de cómo la automatización y la innovación pueden crear un impacto directo en la economía global. Yuichi, Burj Khalifa, el coloso de Dubái. Con 828 metros de altura, el Burj Khalifa es la estructura más alta jamás construida por el ser humano. Ubicado en el corazón de Dubái, este rascacielos ha revolucionado no solo la arquitectura, sino también la ingeniería estructural. Su diseño científico permite que resista los vientos más fuertes y las fuerzas sísmicas extremas. En su construcción se utilizó hormigón a alturas impensables, algo que anteriormente solo se soñaba. Además, la tecnología utilizada para mantener la estabilidad y la eficiencia energética es de vanguardia. Pero más allá de sus logros técnicos, el Burj Khalifa es un símbolo del poder y la ambición humana. Cada piso, cada ventana, cada estructura de este rascacielos es una manifestación de la visión de crear algo más grande que la vida misma. Representa nuestra capacidad para superar los límites de lo posible y construir lo imposible. Y lo más fascinante es que no solo se trata de una obra de ingeniería. El Burj Khalifa también es un lugar de vida, trabajo y recreación, un microcosmos vertical que alberga a miles de personas. Juinade, Viaducto de Millau, Francia. El viaducto de Millau es un puente que, por sí solo, redefine lo que entendemos por infraestructura. Con pilares más altos que la Torre Eiffel, este viaducto se extiende por el Valle del Tarn en Francia y a menudo parece flotar entre las nubes. La construcción de este puente fue un desafío, no solo por la altura y la complejidad del terreno, sino también por la necesidad de respetar el paisaje natural que lo rodea. Cada detalle fue cuidadosamente planeado para asegurar que el puente no solo fuera funcional, sino también estéticamente armonioso con el entorno. Este puente es una verdadera obra de arte que combina ingeniería avanzada con un diseño visualmente impresionante. Más allá de su función práctica, el viaducto de Millau ha transformado la forma en que vemos las infraestructuras. Nos muestra que incluso las obras más técnicas pueden ser hermosas y pueden coexistir de manera respetuosa con la naturaleza. No es solo una carretera, sino una representación de cómo la ingeniería puede ser utilizada para mejorar la experiencia humana de manera profunda.
13. Torre de Shanghái, el gigante de cristal. La Torre de Shanghái es otro testimonio de la increíble capacidad humana para alcanzar nuevas alturas. Con 632 metros de altura, este rascacielos es el segundo más alto del mundo, y su diseño en espiral es tan eficiente como impresionante. La espiral no solo tiene un valor estético, sino que también ayuda a reducir el viento en un 24%, haciendo que la torre sea más estable y energética. La Torre de Shanghái no solo es un edificio, es una declaración de la ambición humana, una obra de arte que desafía las normas de lo que es posible en términos de altura y diseño. Lo más interesante de la Torre de Shanghái es cómo ha integrado las últimas tecnologías para hacer frente a desafíos complejos. Desde la eficiencia energética hasta la reducción de la turbulencia del viento, cada detalle de este rascacielos ha sido cuidadosamente diseñado para maximizar el confort y la funcionalidad. Es un ejemplo brillante de cómo la tecnología, la arquitectura y la ingeniería pueden fusionarse para crear algo verdaderamente extraordinario. #44. Puente de la Bahía de Jiaozhou, China. El puente de la Bahía de Jiaozhou, con sus 42 kilómetros de longitud, es una maravilla de la ingeniería moderna. Este puente no solo conecta la ciudad de Qingdao con la isla de Huangdao, sino que también atraviesa el mar, utilizando miles de pilares diseñados para resistir la corrosión salina y los vientos extremos. Es una estructura impresionante que no solo ha superado obstáculos geográficos, sino que también ha transformado el paisaje de la región, ofreciendo una nueva forma de conectar comunidades y fomentar el desarrollo económico. La construcción de este puente no fue tarea fácil. No solo se necesitaba un diseño innovador para enfrentar las condiciones del océano, sino que también se tuvo que construir con una precisión milimétrica para evitar que las fuerzas naturales afectaran su integridad. Este puente es un ejemplo claro de cómo la ingeniería puede ser utilizada para superar los desafíos más extremos de la geografía y crear conexiones que, de otro modo, serían imposibles. #15. La presa Hoover, Estados Unidos. La presa Hoover, una de las construcciones más impresionantes de ingeniería civil, se alza majestuosamente sobre el río Colorado en los Estados Unidos. Con una altura de 221 metros y un espesor de 200 metros en su base, esta obra maestra no solo es un hito en la ingeniería, sino que también tuvo un impacto significativo en la historia de la nación. Durante la Gran Depresión, la construcción de la presa no solo proporcionó un suministro de electricidad vital para el suroeste de Estados Unidos, sino que también creó miles de empleos, ofreciendo una fuente de esperanza en tiempos difíciles. Este megaproyecto representa el poder de la ingeniería humana para domar la naturaleza y convertirla en una herramienta útil para el progreso. La presa no solo regula el flujo del río Colorado, sino que también almacena agua para el riego agrícola y la producción de energía hidroeléctrica, lo que contribuye al bienestar de millones de personas en la región. La presa Hoover sigue siendo una de las estructuras más grandes y complejas jamás construidas, un recordatorio del ingenio y la perseverancia humanos. #13. El Canal de Panamá. El Canal de Panamá es una de las maravillas de la ingeniería que ha tenido un impacto global incalculable. Este canal artificial conecta el Océano Atlántico con el Pacífico y ha sido vital para el comercio internacional desde su inauguración en 1914. El canal no solo acorta el tiempo de navegación entre los dos océanos, sino que también ha transformado el comercio global al hacer posible el paso de grandes embarcaciones de un océano a otro, sin tener que dar la vuelta por todo el continente sudamericano. La construcción del Canal de Panamá fue uno de los mayores logros en términos de ingeniería y cooperación internacional. A pesar de los enormes desafíos geográficos y las dificultades técnicas que implicaba excavar a través de una selva tropical y montar un sistema de esclusas para elevar los barcos, el proyecto se completó y cambió el mundo. Hoy, el Canal de Panamá sigue siendo un símbolo de la capacidad humana para superar obstáculos aparentemente insuperables y conectar al mundo de una manera más eficiente.
Yuchata, Marina Bay Sands, Singapur. Marina Bay Sands en Singapur es un ejemplo perfecto de cómo la ingeniería moderna puede fusionar lujo, sostenibilidad y diseño innovador. Este complejo de 3 torres está coronado por una plataforma flotante que alberga una piscina infinita, un espacio verde y un mirador con vistas impresionantes de la ciudad. Las torres están diseñadas para moverse independientemente, lo que reduce la presión sobre la estructura y aumenta su estabilidad. Además, el uso de tecnologías de eficiencia energética hace de Marina Bay Sands un ejemplo de cómo los rascacielos del futuro podrían ser sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Este megaproyecto no solo ha transformado el horizonte de Singapur, sino que también ha demostrado que es posible crear estructuras verticales que no solo sean funcionales, sino también respetuosas con el entorno natural. Marina Bay Sands es un testimonio de cómo la arquitectura del futuro puede ser tanto un lujo como un ejemplo de sostenibilidad. Número 18. Pont du Gard, Francia. Viajamos al sur de Francia y casi sin darnos cuenta, el paisaje nos conduce hasta una obra que ha sabido resistir al tiempo con una dignidad silenciosa. El Pont du Gard no es solo un monumento antiguo, es la prueba tangible de cómo pensaban y trabajaban los ingenieros romanos hace casi 2000 años. Construido en el siglo I, este puente formaba parte de un acueducto de más de 50 kilómetros que llevaba agua hasta Nemausus, la actual ciudad de Nimes. Lo que más impresiona no es solo su tamaño o su belleza, sino la manera en que fue levantado. No hay rastro de mortero entre las piedras. Cada bloque, algunos de ellos de varias toneladas, fue cortado, transportado y colocado con una precisión tan exacta que todavía hoy resulta difícil de explicar del todo. Nada estaba ahí por casualidad. Cada pieza tenía una función clara y un lugar exacto. El detalle técnico más fascinante se encuentra en la parte superior, en el canal por donde corría el agua. A lo largo de todo el recorrido, la pendiente total era de apenas 34 centímetros. Esa mínima inclinación era suficiente para que el agua avanzara de forma constante y suave durante kilómetros, sin bombas, sin motores, sin tecnología moderna. Solo conocimiento, cálculo y experiencia. Hoy, al verlo alzarse con sus 3 niveles sobre el río Gardon, es imposible no sentir respeto. El Pont du Gard no grita su grandeza, la muestra con calma. Es una estructura tan sólida y tan bien pensada que si alguien dijera que aún podría cumplir su función original, no sonaría descabellado. Más que una ruina, es una lección permanente sobre lo que el ingenio humano puede lograr cuando se construye pensando a largo plazo. Devinolktas, Gardens by the Bay, Singapur. Singapur es conocido por su compromiso con la sostenibilidad y la integración de la naturaleza en sus entornos urbanos. Gardens by the Bay es un ejemplo brillante de cómo la tecnología puede ser utilizada para crear espacios verdes que no solo embellecen la ciudad, sino que también contribuyen a la biodiversidad y la sostenibilidad del entorno urbano. Con sus imponentes superárboles que recolectan energía solar y regulan la temperatura, este parque es un faro de esperanza para el futuro urbano. Los domos climáticos permiten cultivar plantas de diferentes regiones del mundo en un entorno controlado, mientras que los jardines verticales se erigen como una nueva forma de integrar la naturaleza en la vida urbana. Este megaproyecto no solo es una atracción turística, sino también un símbolo de cómo las ciudades del futuro pueden ser sostenibles, bellas y funcionales. Gardens by the Bay muestra que no tenemos que elegir entre progreso y naturaleza, podemos tener ambos. Número 20. Puente Vasco da Gama, Portugal. Llegar a Lisboa y encontrarse con el Puente Vasco da Gama es una de esas experiencias que se entienden mejor viéndolas en persona. Desde lejos, la estructura se extiende sobre el estuario del río Tajo como una línea interminable, más de 12 kilómetros que parecen fundirse con el cielo y el agua. No es un puente que intimide por su tamaño,
Al contrario, su diseño transmite una sensación de continuidad y calma, casi como si siempre hubiera estado ahí. Fue inaugurado en 1998, en un momento clave para Portugal, coincidiendo con la Exposición Universal de Lisboa. No se trataba solo de construir una nueva vía de acceso, sino de dar respuesta a una ciudad que crecía y necesitaba descongestionar sus conexiones. El reto era enorme. El estuario del Tajo es conocido por sus suelos blandos e inestables, un terreno que no perdona errores y que obligó a los ingenieros a pensar cada detalle con extremo cuidado. Para garantizar la estabilidad del puente, se desarrollaron soluciones técnicas avanzadas, desde cimentaciones profundas hasta estructuras capaces de resistir fuertes vientos, mareas y variaciones sísmicas. Nada fue improvisado. Cada tramo, cada apoyo y cada curva responde a una lógica clara: durabilidad, seguridad y respeto por el entorno natural. Hoy, cruzar el puente Vasco da Gama es una experiencia tranquila, casi rutinaria, y quizá por eso mismo resulta aún más admirable. Es una obra que cumple su función sin alardes, integrándose en el paisaje y facilitando la vida diaria de miles de personas. Más que un símbolo llamativo, es un ejemplo de cómo la ingeniería bien pensada puede ser discreta, eficiente y duradera. Un recordatorio de que las grandes obras no siempre necesitan imponerse para demostrar su valor. Hudson Yards, Nueva York. Hudson Yards es uno de los megaproyectos urbanos más ambiciosos y modernos que jamás se hayan llevado a cabo en Nueva York. Este complejo de rascacielos, centros comerciales, residencias y espacios públicos ha transformado por completo una de las zonas más tradicionales de la ciudad. Lo más impresionante de Hudson Yards es su capacidad para integrar de manera eficiente múltiples elementos: viviendas, espacios comerciales y de oficina, infraestructura de transporte y áreas verdes, todo en un mismo lugar. Al estar construido sobre rieles activos, este complejo es un claro ejemplo de cómo las ciudades del futuro se están desarrollando hacia la verticalidad. En Hudson Yards, la ingeniería ha logrado una fusión perfecta entre lo nuevo y lo viejo, maximizando el uso del espacio en una ciudad donde el terreno es limitado. Con su diseño innovador y su enfoque hacia la sostenibilidad, Hudson Yards no es solo una adición a la ciudad, sino una muestra de lo que las grandes ciudades del futuro serán: lugares donde los rascacielos no solo están para trabajar y vivir, sino también para interactuar de manera armoniosa con la naturaleza. Puente de Øresund, Dinamarca y Suecia. El Puente de Øresund es una obra maestra de la ingeniería que conecta Dinamarca y Suecia, uniendo dos países de manera eficiente a través de una estructura que combina un puente suspendido y un túnel submarino. Con 8 kilómetros de longitud, este puente no solo es una infraestructura de transporte, sino también un símbolo de cooperación internacional. El diseño innovador permite que el puente se extienda sobre el agua y en ciertos puntos se adentre en el mar a través de un túnel que conecta a las dos naciones sin interrupciones. La combinación de ambos elementos, puente y túnel, es un ejemplo perfecto de cómo la ingeniería puede superar obstáculos geográficos y crear conexiones físicas entre lugares separados por distancias naturales. Este megaproyecto también es un testimonio de cómo la tecnología y la ingeniería pueden ser utilizadas para unir a las naciones. Además de su impacto en el transporte, el puente ha tenido un papel crucial en el fomento de la colaboración económica y cultural entre Dinamarca y Suecia, convirtiéndose en una de las infraestructuras más importantes del norte de Europa. Lachta Center, Rusia. Ubicado en San Petersburgo, el Lachta Center es el rascacielos más alto de Europa, con una altura de 462 metros. Este gigante vertical es una obra de ingeniería avanzada que no solo destaca por su altura, sino también por su diseño innovador.
La torre fue construida en una zona con condiciones climáticas extremas y suelos inestables, lo que hizo que su construcción fuera un desafío aún mayor. Sin embargo, los ingenieros rusos superaron estos obstáculos con una estructura única que no solo permite resistir fuertes vientos, sino que también optimiza la eficiencia energética con un sistema de calefacción y refrigeración que minimiza el consumo de energía. El Lacta Center es más que solo una torre de oficinas. Es un símbolo del progreso tecnológico y una muestra del enorme potencial de la ingeniería moderna. A medida que las ciudades continúan creciendo hacia el cielo, estructuras como el Lacta Center son ejemplos de cómo los rascacielos del futuro serán cada vez más inteligentes, sostenibles y diseñados para adaptarse a los desafíos del mundo moderno. Gran Muralla China. La Gran Muralla China es una de las maravillas más famosas del mundo. Esta monumental estructura de más de 21.000 kilómetros de largo se extiende a lo largo de todo el norte de China, cruzando montañas y desiertos y desafiando el paso del tiempo y las inclemencias del clima. Su construcción comenzó hace más de 2000 años y, a pesar de las dificultades, sigue siendo una de las obras humanas más impresionantes jamás realizadas. Lo que hace tan especial a la Gran Muralla no es solo su tamaño o su antigüedad, sino la historia que lleva consigo. Cada piedra de la muralla tiene una historia que contar, un vestigio de los imperios que una vez dominaron el vasto territorio chino. Hoy en día, la muralla sigue siendo un lugar turístico de primer orden, donde miles de visitantes se aventuran a caminar por sus antiguos caminos y experimentar la grandeza de esta estructura histórica. La vista aérea de la Gran Muralla desde un dron es simplemente impresionante, mostrando su sinuoso recorrido entre las montañas y su imponente presencia en el paisaje. A través de estos videos podemos sentir la magnificencia de la muralla y comprender mejor el esfuerzo que implicó su construcción. Machu Picchu. Machu Picchu en Perú es uno de los destinos más populares del mundo y una de las principales maravillas arqueológicas de América. Esta antigua ciudad inca, construida a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar, ha fascinado a los viajeros durante siglos. Su misterio y su belleza la han convertido en un símbolo del ingenio humano y la historia antigua. El sitio arqueológico es impresionante tanto por su diseño como por su ubicación en lo alto de los Andes, rodeado de paisajes naturales que parecen sacados de un sueño. Gracias a la tecnología moderna, podemos explorar Machu Picchu desde el aire, a través de videos de dron que nos permiten ver la estructura de la ciudad y su entorno de una manera única. Estas tomas aéreas nos ayudan a comprender la grandiosidad de esta ciudad perdida y su conexión con la naturaleza. Machu Picchu no solo es un lugar para admirar, sino un testimonio de la civilización inca, cuyos avances en arquitectura y agricultura siguen sorprendiendo a los expertos hasta el día de hoy. Petra, Jordania. Petra, en Jordania, es una de las ciudades más fascinantes y misteriosas del mundo. Esta antigua ciudad nabatea, excavada en la roca roja del desierto, ha sido uno de los destinos más codiciados para los viajeros y exploradores. Lo que hace única a Petra es que gran parte de sus estructuras, incluyendo templos, tumbas y teatros, fueron talladas directamente en las rocas de color rojo intenso. La ciudad fue olvidada por siglos, pero fue redescubierta en 1812, lo que la ha convertido en un símbolo de la exploración y el descubrimiento. Hoy en día, Petra sigue siendo un lugar de fascinación no solo por su belleza única, sino por la historia que encierra. Los videos de dron sobre Petra muestran la magnitud de la ciudad y su integración con el paisaje desértico, lo que permite a los espectadores apreciar la grandeza de este sitio histórico desde nuevas perspectivas. Petra es un ejemplo claro de cómo la naturaleza y la habilidad humana pueden fusionarse para crear algo impresionante.
y sigue siendo uno de los destinos más emblemáticos del mundo. El Coliseo, Roma, Italia. El Coliseo, en Roma, es uno de los monumentos más conocidos del mundo y una de las maravillas arquitectónicas de la antigua Roma. Esta enorme arena, construida en el siglo I, fue el centro de los espectáculos de gladiadores y otras luchas en la antigua Roma. Con una capacidad para albergar a más de 50.000 personas, el Coliseo fue una de las estructuras más grandes y avanzadas de su tiempo. Hoy en día, el Coliseo sigue siendo uno de los lugares más visitados en el mundo, atrayendo a millones de turistas cada año. Los videos de dron sobre el Coliseo nos permiten ver la magnificencia de esta antigua estructura desde una perspectiva aérea, destacando su forma elíptica y la complejidad de su construcción. Al verlo desde el aire, se puede comprender mejor la escala de la arena y la sofisticación de la ingeniería romana. El Coliseo es un recordatorio de los logros de la antigua Roma, y su permanencia en el tiempo sigue siendo un símbolo de la historia y la cultura occidentales. La Alhambra, Granada, España. La Alhambra, en Granada, es una de esas joyas que al verla te hace pensar en el paso del tiempo y en todo lo que ha presenciado. Este palacio y fortaleza, construido durante el dominio musulmán en España, no es solo un monumento, es un testimonio vivo de la mezcla de culturas que convivieron en su época. Lo que realmente me cautiva de la Alhambra son sus detalles tan intrincados que parecen contar historias en cada rincón, y cómo todo, desde los jardines hasta las torres, parece tener un propósito, un mensaje oculto en sus formas. Uno de los momentos más impactantes es cuando recorres los patios y te das cuenta de que la Alhambra no está ahí solo para ser admirada desde fuera. Te invita a entrar, a caminar por ella, a perderte en sus rincones llenos de historia. Cada espacio, cada árbol en sus jardines ha sido pensado con una precisión que demuestra el amor por el arte y la naturaleza de sus creadores. Si tienes la oportunidad de ver la Alhambra desde un dron, la perspectiva cambia por completo. La vista aérea de los patios, las murallas y los detalles de las torres te permite entender cómo se integra tan armoniosamente con el paisaje granadino. Es como si el palacio hubiera crecido naturalmente de la tierra, como si siempre hubiera estado allí, casi formando parte de la ciudad misma. Visitar la Alhambra no es solo un viaje al pasado, es una experiencia que te conecta con las culturas que han dejado su huella en este rincón tan único del mundo. Es un lugar donde la historia, la arquitectura y la belleza se encuentran en su máxima expresión. La Torre Eiffel, París, Francia. La Torre Eiffel, sin duda, es uno de esos monumentos que todo el mundo reconoce al instante y que representa, como pocos, a la ciudad de París. Se construyó en 1889 para la Exposición Universal, en un principio como una estructura temporal, pero hoy en día se ha convertido en un verdadero ícono de la modernidad. Con sus 330 metros de altura, fue la edificación más alta del mundo durante más de 40 años hasta 1930, y su diseño rompió con todo lo conocido en su época, marcando un antes y un después en la arquitectura. Ahora, la Torre Eiffel no es solo una estructura metálica, sino una pieza central en la vida de París, un lugar al que todos, locales y turistas por igual, recurren para admirar la ciudad desde su mirador. No importa cuántas veces la veas, siempre sorprende. Si tienes la oportunidad de verla desde un dron, la vista que ofrece es espectacular, mostrando París desde un ángulo completamente diferente. Ver cómo la torre se alza sobre la ciudad y cómo París se despliega ante ti es algo que no tiene comparación. Más allá de ser un monumento, la Torre Eiffel ha pasado a ser parte de la cultura mundial. Está en películas, en libros, en fotos, y es uno de esos lugares que, al mencionarlo, se evoca un sinfín de recuerdos y emociones. La torre no solo es símbolo de París, es símbolo de cómo la ingeniería puede llegar a transformar un simple espacio en una obra de arte que atraviesa el tiempo.
30. Las cataratas del Iguazú, Argentina y Brasil. Las cataratas del Iguazú, ubicadas en la frontera entre Argentina y Brasil, son un verdadero regalo de la naturaleza. Imagina estar frente a un río que a lo largo de casi 3 kilómetros se desploma con una fuerza impresionante desde 80 metros de altura. Es un espectáculo que no se puede describir con palabras, uno de esos lugares que realmente hay que ver para creer. Rodeadas de una espesa selva tropical, estas cataratas no solo son un destino turístico popular, sino una de las maravillas naturales más sorprendentes del mundo. Cuando ves las cataratas del Iguazú desde un dron, la experiencia es aún más impresionante. La cámara muestra la magnitud del agua cayendo con una fuerza que parece desafiar la gravedad. La vista desde el aire te da una perspectiva que te deja sin aliento, revelando lo vastas que son y lo poderosas que se sienten. Pero no solo es un espectáculo visual. Al verlas, te das cuenta de lo imponentes que puede ser la naturaleza y de cómo tiene el poder de moldear paisajes que parecen salidos de un sueño. Es fascinante pensar en cómo la tierra y el agua se han unido a lo largo de los siglos para crear algo tan grandioso. Las cataratas del Iguazú son un recordatorio de que, aunque muchas veces nos sentimos pequeños en este vasto mundo, hay fuerzas mucho más grandes que nosotros, capaces de crear maravillas que siguen sorprendiendo a generaciones enteras. El sonido de las cataratas, un rugido que resuena en el alma. Imagina estar allí, frente a las cataratas del Iguazú. El primer impacto es el sonido. El rugido del agua cayendo desde 80 metros de altura es tan fuerte que resuena en el pecho. No es solo un ruido, es una vibración que te llega a lo más profundo. El agua cae con tal fuerza que parece que la tierra misma está temblando. Es difícil hablar, difícil escuchar, pero al mismo tiempo te sientes completamente conectado con la naturaleza. Estar allí te hace sentir como parte de algo mucho más grande que tú. El sonido te envuelve, te envía una energía que solo puedes entender si lo has vivido. Es como si la fuerza del agua y el viento te estuvieran recordando lo insignificantes que somos frente a la majestuosidad de la naturaleza. Ese rugido, que puedes oír a kilómetros de distancia, es lo que hace que Iguazú sea tan imponente, tan inconfundible. ¿Te imaginas estar allí y sentir el rugido del agua vibrando en el aire? ¿Cómo crees que la naturaleza logra algo tan grande, tan poderoso? La selva tropical, un ecosistema vivo a tu alrededor. Otro de los grandes tesoros de las cataratas del Iguazú es la selva que las rodea. Es como entrar en un mundo completamente diferente, un mundo en el que todo está tan vivo que puedes sentirlo en el aire. Al caminar por los senderos, el aroma a tierra húmeda y vegetación se mezcla con el sonido de los animales que habitan este ecosistema. Mariposas de colores vibrantes cruzan tu camino, y si eres afortunado, puedes ver tucanes o guacamayos volando entre los árboles. Es un recordatorio de la increíble biodiversidad que existe en este rincón del mundo y lo fácil que sería perderse en la maravilla de la naturaleza. La selva no es solo el telón de fondo de las cataratas, es una parte integral de la experiencia que te envuelve en su magia. Te hace sentir que, por un momento, eres parte de un ciclo mucho mayor que el de tu vida cotidiana, una red viva que conecta a todos los seres. ¿Te imaginas caminar por un lugar tan lleno de vida? ¿Qué crees que podemos aprender de estos ecosistemas tan ricos y delicados? Caminar al borde del abismo, la experiencia única de las pasarelas. Una de las experiencias más impresionantes que puedes vivir en Iguazú es caminar por sus pasarelas que se adentran en el corazón de las cataratas. Te acercas tanto que sientes que puedes tocar el agua, que puedes sentir cómo el viento y la espuma te envuelven. A medida que avanzas, la cascada se va haciendo más imponente, el rugido del agua se vuelve más fuerte y el paisaje se abre ante ti en toda su magnitud. Es como caminar sobre el filo de un abismo,
con el agua cayendo a tus pies y la sensación de estar tan cerca de la naturaleza que es difícil creerlo. Las pasarelas no solo te permiten ver las cataratas desde otro ángulo, sino que te conectan con ellas de una forma tan visceral que es imposible no sentirte conmovido. A cada paso, el paisaje cambia y te ofrece una vista única, diferente de la anterior, y eso es lo que lo hace aún más especial. La combinación de la cercanía con la caída del agua, el viento, el sonido y la belleza visual crea una experiencia tan poderosa que te deja sin palabras. ¿Alguna vez has sentido la adrenalina de estar tan cerca de algo tan imponente? ¿Cómo crees que una experiencia así puede cambiar nuestra relación con la naturaleza? Cierre. A lo largo de este viaje por los megaproyectos más extraordinarios del mundo, hemos visto cómo la ingeniería humana ha transformado el paisaje de nuestro planeta. Estos proyectos no solo son un testimonio de lo que somos capaces de lograr cuando usamos la ciencia y la tecnología, sino que también son una llamada de atención para imaginar un futuro sin límites. Desde los rascacielos que tocan el cielo hasta las islas construidas por el hombre, cada uno de estos megaproyectos nos invita a cuestionar nuestras propias ideas sobre lo que es posible. La humanidad ha demostrado una y otra vez que no hay barreras para lo que podemos crear cuando nos unimos con un propósito común. Con cada nueva construcción, estamos no solo cambiando el mundo a nuestro alrededor, sino también redefiniendo lo que significa ser humano. Y mientras seguimos avanzando, es probable que los límites de la imaginación sigan desdibujándose, abriendo un abanico infinito de posibilidades. Así que la próxima vez que te encuentres frente a un megaproyecto impresionante, recuerda que lo que estás viendo no es solo el producto de la ingeniería, sino también el resultado de la visión y la audacia de aquellos que se atrevieron a soñar con lo imposible. ¿Qué nos depara el futuro? Solo el tiempo lo dirá, pero lo que es seguro es que este futuro estará lleno de maravillas construidas por las manos humanas. ¿Cuál de estos megaproyectos te ha impresionado más? ¿Cómo crees que la ingeniería puede transformar aún más nuestro mundo en los próximos años?